Gloria a Dios. Qué presencia, ¿verdad? Qué lindo es estar en su presencia, contemplar su hermosura, contemplar su santidad. Y le invito a que junto a nosotros según San Lucas 4, versículo 18. Gloria a Dios. El Evangelio según San Lucas, su capítulo 4, su versículo 18. Hoy vamos a hablar sobre el tema que nos han asignado, que es sobre la sanidad interior y la liberación. Amén. Hay personas que, aunque están en Cristo ya, aunque han confesado con sus labios que Jesús es el Señor, todavía no se han apropiado de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario a favor de ellos, porque es de suma importancia que entendamos que Jesús en la cruz nos otorgó salvación, nos otorgó liberación, nos otorgó sanidad, y dentro de la sanidad está también la sanidad interior. Amén. Y también está la sanidad física, o sea, todo eso el Señor lo proveyó en la cruz, pero hay muchas personas que todavía no se apropian de lo que Jesús hizo en la cruz. Y dice la Escritura: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. A poner en libertad a los oprimidos. Amén. Lamentablemente hay muchas personas que piensan que cuando se habla acerca de sanidad interior, algunos círculos creen que se está hablando acerca de lo que es la psicología, y eso no es cierto. La sanidad interior nada tiene que ver con la psicología. Acuérdese que la psicología lo que hace es que trabaja con lo que es la mente, los pensamientos, la psiquis. Pero cuando hablamos de sanidad interior, estamos hablando de algo mucho más profundo que eso. Entonces, ¿qué es la sanidad interior? Para aquellos que llevan anotaciones, sanidad interior es el proceso mediante el cual una persona es liberada y sanada de heridas y de traumas del pasado producidas por otras personas o por algún acontecimiento o hechos. De manera que cuando la persona está herida, cuando la persona está atada por el pasado, no puede entonces disfrutar de la vida abundante que Jesús otorga. Está en la iglesia, está adorando a Dios, pero siente como que le hace falta algo. Es una persona que ora, es una persona que estudia la palabra, pero siente que todavía le hace falta mucho más.
¿Por qué? Porque las enfermedades del alma, las ataduras del alma, impiden que las personas puedan disfrutar de esa vida abundante que el Señor otorga. Por eso es importante que la persona experimente una transformación y una renovación en cuanto a lo que es el alma. ¿Por qué? Porque en el alma está la voluntad, en el alma están las emociones, en el alma está la mente. Entonces, por medio de la palabra, Dios comienza a renovar tu alma. El instrumento que Dios siempre usa para sanarnos se llama la palabra de Dios. Ese es el instrumento por excelencia que Dios siempre ha usado para traer no solo restauración, sino para traer renovación en el área de la voluntad, porque muchas veces nuestra propia voluntad se revela contra la voluntad de Dios, porque una cosa es hacer la voluntad de Dios que está plasmada en la palabra y otra cosa es tú hacer tu propia voluntad. Por eso a veces nos tornamos en personas rebeldes, porque queremos hacer lo que nos da la gana, y eso está en la voluntad, y la voluntad está en el alma. También en el alma está la mente, en el alma están los pensamientos, y en la mente y en los pensamientos es donde uno razona, y en el alma está el asiento de las emociones, donde uno siente. Es en el alma, ¿te das cuenta? Porque el alma es la que ve, el alma es la que oye, el alma es la que habla, el alma es la que razona. Por eso el alma un día tendrá que darle cuenta a Dios por lo bueno o por lo malo. ¿Por qué? Porque es en el alma que usted decide lo que va a hacer. Es en el alma donde uno toma la decisión de obedecer a Dios o de hacer su propia voluntad. Amén. Entonces, ¿qué no es sanidad interior? Porque le expliqué ya lo que es sanidad interior. Ahora, ¿qué no es sanidad interior? No le voy a predicar muy largo, porque quiero entrar ahorita en una dinámica acerca de este tema. Le voy a explicar básicamente, rápidamente, a la luz de la palabra, lo que es sanidad interior y por qué necesitamos ser sanados y por qué necesitamos ser liberados. Ahora, ¿qué no es sanidad interior? La sanidad interior no es recordar y abrir todo nuestro pasado o nuestros pecados. Gente que está equivocada con eso, que creen que sanarse es uno recordar el pasado. No, no tiene nada que ver con psicología mundana del mundo. Eso lo hacen los psicólogos mediante un proceso llamado regresión. Incluso hay algunos espiritistas que hacen lo mismo. Tú entras en un estado de nocticismo, te hipnotizan y te hacen de que regresar al pasado, y ahí se mete el diablo, porque hay gente que en el pasado de que se veían siendo animales inferiores, y dicen entonces cuando llegan al presente, en esa experiencia gnóstica, espiritista, dicen: en mi antigua vida yo era una vaca. Oye eso, qué ignorancia. En mi antigua vida yo era un cerdito, pero mediante un proceso de evolución ahora yo soy un ser humano. Eso se llama regresión. O sea, gente que mediante ese proceso espiritista hacen que tú retrocedas y que hacia el pasado. Y hay personas que se ven en el pasado cuando eran unos niños. Yo he visto incluso ciertos programas de televisión que hablan sobre esas cosas. Y eso no es sanidad interior, eso es diabólico. Los procesos regresivos son diabólicos. Y digo esto porque hace algunos años, aquí en la República Dominicana, se comenzaron a dar los famosos encuentros. Encuentros que comenzaron en Colombia, en la iglesia evangélica, en la iglesia pentecostal. Encuentros que comenzaron en Colombia y comenzaron a practicar esa práctica espiritista de regresión. Y entonces hacían que la gente mentalmente retrocediera hacia su pasado. Y entonces ahí di que lo liberaban. Esa es una práctica muy antigua que
surgió también de una división que hubo en la Iglesia Católica en España, y de ahí surgieron ese tipo de práctica gnóstica, espiritista, pero eso nada tiene que ver con lo que es la sanidad interior. Nada, absolutamente nada, tiene que ver con la sanidad interior. Ahora, ¿en qué consiste la sanidad interior? Consiste en confesar y ser sanados de heridas del pasado. Eso sí, no hacerte retroceder al pasado, sino tú confesar que lo hiciste en el pasado, que le fallaste a Dios en el pasado. Pero es importante que entendamos que Jesús pagó todo el precio en la cruz del Calvario. La obra de Jesús en la cruz fue completa. Y hace muchos años el Señor nos dio perdón de pecados, porque Él pagó el precio por completo. Y lo pagó en nuestro ser integral, porque nosotros somos seres tripartitos. Nosotros somos espíritu, tenemos un alma y habitamos en un cuerpo. Y cuando Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario, Él allí pagó el precio de forma integral, espíritu, alma y cuerpo. De manera que si usted no anda todavía en completa libertad, es porque no te ha apropiado, no te ha abrazado de esa gran verdad escritural. Dice la palabra, hablando el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, un texto muy conocido pero muy poco comprendido. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, y muchos citan este texto bíblico de manera de memoria, lo saben de memoria, pero no entienden lo que dice ese texto bíblico. Dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Cuando la palabra dice que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hay que identificar en qué área es que somos nueva creación, de forma instantánea. Porque cuando la palabra dice el que está en Cristo Jesús, nueva creación es, se está refiriendo al espíritu, que es nueva criatura. No se está refiriendo ni al alma ni al cuerpo. Porque yo he visto personas cristianas que por su falta de conocimiento juzgan a los demás y ven ciertos comportamientos infantiles y le dicen: varón, recuerda que la palabra dice que el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Mira cómo tú estás hablando. El hecho de que esa persona tenga un comportamiento infantil y que hable malo todavía, no significa que no es nueva criatura. Porque donde se cumplió ese texto bíblico es, nueva criatura es en su espíritu, pero el alma necesita ser tratada. El alma necesita ser ejercitada por la palabra, quebrantada también. Amén. Cuando usted cree en Jesús y lo recibe como su Señor y como su Salvador, usted es nueva criatura en su espíritu, pero eso no significa que ahí se acabaron tus problemas. De hecho, después que tú estés en Cristo Jesús, te siguen llegando los mismos malos pensamientos. De hecho, cuando tú estés en Cristo Jesús, te siguen llegando esos pensamientos inicuos y tú los reprendes, pero te siguen llegando. De hecho, cuando tú estás en Cristo Jesús, amén, sigue pecando. Porque usted cree que usted deja de pecar después que está en Cristo Jesús. Es más, yo le digo algo: el pecador no peca, el pecador vive en pecado, el cristiano es el que peca. Porque la condición del pecador es que está apartado de Dios y está muerto espiritualmente. El pecador no peca, el pecador está muerto espiritualmente. El inconverso está muerto espiritualmente. Quienes pecan somos nosotros, los cristianos. Por eso necesitamos perdón, porque a cada rato estamos pecando, hasta con la mente y con los
pensamientos. Pero ¿cómo es posible si yo soy nueva criatura en Cristo Jesús? Me siguen llegando esos pensamientos, sigo teniendo estos deseos. ¿Cómo es posible que aún yo estando en Cristo Jesús sigo teniendo esa inclinación hacia esos apetitos o deseos carnales? ¿Por qué me da el deseo de hacer lo malo si yo ya estoy en Cristo Jesús? Porque tú eres nueva criatura, es en tu espíritu renacido. Pero tu alma, donde está la mente y los sentimientos y las emociones, necesitan ser quebrantadas. Amén, hermanos. Por eso, aún estando en Cristo Jesús, hay muchos que se siguen airando. Hay muchos que siguen pecando contra Dios. Pero hay una diferencia, y es que el Espíritu Santo te redarguye. El Espíritu Santo comienza a redarguirte por dentro y a decirte: pecaste. Esa es la diferencia. Cuando estábamos en el mundo, pecábamos y era como si nada estuviera pasando porque era algo normal. Y en la iglesia, y estando en el Señor, entonces tú sientes remordimiento. Tú sientes que le has fallado a Dios. Amén. Entonces es importante que entendamos eso. El Espíritu Santo comienza entonces a tratar con nosotros. Y esas heridas que produce la desobediencia, que produce cualquier tipo de resentimiento, de amargura, esas heridas del pasado, por medio de la palabra se van sanando. Y este proceso es importante, pero hay que diferenciar el proceso de sanidad con lo que es la herencia que nosotros hemos recibido de Adán. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es usted ser pecador por naturaleza, pero ya usted se arrepintió de ese pecado y el Señor lo borró. Y otra cosa son los pecados que tú practicas después que eres cristiano. Porque hay gente que están confundidos con eso. Y el Señor nos liberó del Zoa. ¿Qué es el Zoa? El Zoa es la naturaleza pecaminosa, la naturaleza maldita, aquella que heredamos de Adán. Ya Cristo pagó el precio por ese pecado. Ahora, los pecados que hemos cometido después que ya estamos en Cristo, esos son los pecados por el cual nosotros debemos liberarnos y sanarnos. Amén. Por eso es que la sanidad interior debe ser efectiva, y para que sea efectiva usted debe reconocer que ha ofendido a Dios. Si usted no reconoce que ha ofendido a Dios, no hay sanidad, no hay liberación. Si usted reconoce que aún después de ser cristiano o hijo de Dios usted es la mentira y uno lo reconoce, entonces usted nunca será liberado de ese pecado, de esa desobediencia en su alma, porque eso está afectando su alma. Porque por un lado tú sientes que tú quieres buscar a Dios, porque tu espíritu ha renacido, nacido de nuevo. Tú sientes que quieres orar, pero algo te dice: no, duérmete. Tú sientes que quieres ayunar, pero algo te dice: no, cómete el plato de comida. Tú eres loco. Ayunar, eso no es fácil. Amén. El espíritu te dice: lee la palabra, y la carne te dice: tú no entiendes nada, eso es muy aburrido, no pierdas tu tiempo leyendo la palabra. ¿Te das cuenta? Y entonces ahí donde se produce una lucha viva entre el espíritu renacido y el alma que no quiere someterse a la palabra, porque el alma es rebelde. El alma es como un caballo sin freno y sin ser domado, como un caballo salvaje. Así es el alma. El alma es como un caballo salvaje que hay que domarlo, y al caballo salvaje se doma es con paciencia y mediante un proceso. ¿Cuántos han visto esos caballos, por lo menos por televisión, de paso fino? ¿Usted cree que para que ese caballo camine así con tanta elegancia es un asunto de la noche a la mañana? Eso es mediante un proceso de entrenamiento. Amén. Entonces hay cristianos que son cristianos de paso fino, pero hay otros, mi hermano, que son unos postros salvajes. Amén. Son unos postros salvajes que a cualquiera ofenden, a cualquiera maltratan verbalmente, porque son cristianos que necesitan ser formados por la palabra.
El rebelde dice: por ahí me voy, nadie me detiene. Nada más yo obedezco a Dios. Necesita ser tratado. No es que no es un hijo de Dios, es que está desubicado. Amén, hermanos. Entonces, el instrumento que Dios usa para esto se llama la palabra de Dios. Y la palabra misma nos dice que Jesús pagó el precio para liberarnos completamente y totalmente en espíritu, alma y cuerpo. Pero Él nos libera instantáneamente en el espíritu, pero en el alma y en el cuerpo es mediante un proceso. ¿Por qué hablamos del cuerpo? Porque hay personas que no son buenos administradores de su cuerpo. La ropa no es un pecado, porque es un utensilio, es un objeto inanimado. Pero cuando tú estás alineada o alineado al espíritu, tú sabes cómo tú viste tu cuerpo. No sé si usted me entiende. Amén. Principalmente las mujeres que tienen un cuerpo muy diferente al que tiene el hombre. Las mujeres deben saber cómo vestirse apropiadamente, porque hay mujeres que no dejan nada a la imaginación. Entonces eso tiene que ver mucho con lo que es el quebrantamiento y la santidad interior, porque la persona normalmente va a exhibir por fuera lo que tiene por dentro. ¿Te das cuenta? Chicas. Entonces, por eso la palabra habla de el ser integral, espíritu, alma y cuerpo. Las tres partes son importantes para Dios. Ahora, en el espíritu la regeneración se produce de una vez. ¿Por qué? Porque el espíritu no razona. Es por eso que la regeneración y la nueva creación se produce de una vez en tu espíritu, porque el espíritu no razona. Y después que ese espíritu renace de nuevo, nace de nuevo, al pecado le dice no. O sea, usted en su espíritu no puede pecar, porque ya la simiente de Dios mora en él y no puede pecar. Y hay una simiente que mora. Hay gente que dicen que esa es la voz de la conciencia. No, es la voz de tu espíritu hablándole a tu mente, a tu conciencia. Y te dice: no te comas el dulce, porque todavía no es el tiempo. Hello. Pero es que el dulce es bueno, señores, el dulce es bueno. Yo siento un placer cuando yo me como ese dulce. Porque usted se ríe si de un dulce que estamos hablando. Yo siento tanto placer comiéndome ese dulce, pero no es el tiempo todavía de disfrutar de ese dulce. Sí, pastor, pero es que tengo deseo. Deseo tenemos todos, pero ya tú naciste de nuevo. Hay algo que te frena. Tú quieres, pero hay algo que te frena, y ese es el espíritu renacido. Y en ese espíritu renacido mora, habita el Espíritu Santo de Dios. ¿Tú ves? Entonces la carne quiere, pero el espíritu dice no lo haga. Y la carne quiere, el espíritu no lo haga. Amén. Y bonita que se ve esa mermelada. Qué linda se ve esa mermelada, pero no es el tiempo. No es el momento. Espera tu tiempo, chico. Espera tu tiempo, chica. Sí, pero pastor, no es fácil eso. Mira. Eso no es fácil. Sí, porque yo también fui adolescente y cristiano. Yo sí sé de eso, porque yo fui adolescente cristiano. Porque uno en el mundo, la gente en el mundo no tiene freno. La palabra dice que las personas que están en el mundo tienen un espíritu de desobediencia.
Y cuando hay alguien que está portando un espíritu de desobediencia, el que tiene ese espíritu no tiene freno y por lo tanto está desenfrenado. Una persona desenfrenada no tiene límites, no se adapta ni cumple ningún tipo de regla, está desenfrenado. Entonces, una persona desenfrenada se satisface con cualquier cosa y complace su carne. Pero cuando uno está en Cristo, hasta los labios y los dientes no se muerde para no pecar. Pero luego tú sientes que esa paz, cuando lograste vencer, tú dices: ay, Señor, gracias. Yo recuerdo cuando yo era un jovencito de 16 años. Esa etapa es muy fuerte, una etapa muy fuerte en todos los aspectos, y más en el aspecto sexual, cuando el joven se está formando, está en la pubertad. Yo recuerdo que yo hasta arañaba las paredes, de verdad, para no pecar, y me tiraba de la cama. Bueno, yo me voy a tirar en el piso porque tú no lo aguanta nadie. Y silicio de lado y a boca arriba, no boca abajo, no se podía. De verdad. Y yo, Señor. Y Dios entonces, mediante un proceso natural, yo sentía que el cuerpo se descargaba de forma natural. Porque tampoco quería tener sueño con demonios. Eso es una lucha terrible. ¿Por qué? Porque en el espíritu uno nace de nuevo, pero la carne nunca se va a regenerar. Recuerda que la carne se va a regenerar cuando Cristo vuelva por nosotros. Que en un abrir y cerrar de ojos, este cuerpo mortal será absorbido por la inmortalidad. Así que no te sientas sucia, ni te sientas la persona más indigna porque tú sientes esas cosas. Es normal que se sienten esas cosas. Es normal que vengan las tentaciones, eso es normal. Ser tentado no es pecado, de hecho, pecado es caer en la tentación. Eso es pecado, caer. Y gracias a Dios que Dios me enseñó eso a muy corta edad. Ese principio yo lo aprendí a muy corta edad. Y uno peca si no quieres. También aprendí eso, uno peca si no quiere. Por eso la palabra dice: no le dé lugar al diablo. Dice: ni le deis lugar. Y dice más arriba: orad en todo tiempo. Amén. Bendito Dios. Y cuando uno tiene novia es que se activan esos demonios, esos deseos. Porque no es que se quiten, no, y se incrementan. Por eso cuando yo me comprometí dije: yo me caso de una vez, de una me caso. Y yo recuerdo que a los 6 meses me quería llevar yo a mi esposa. Y se me paró el papá de ella: de aquí no te la lleva, no, tienes que esperar que terminen los estudios. Oye bien lo que es eso, porque hay gente que piensa: no, después que yo tenga amores ya, yo resuelvo eso. Y es fácil. Y es fácil. Ahí es peor, porque ahí tú estás frente a frente a la tentación. Oye, no está de lejos ya, está frente a frente. Y tú la puedes tocar, la tentación. Oye bien, se peor el asunto. Había veces que yo le decía a mi novia, a ese tiempo a mi novia: no te me pegues mucho. Y me decía ella: deja esa religiosidad, no, que se te me pega, nos quemamos los dos. Sí, de verdad. Aléjate de mí, que estoy casi en la carne. Por eso me casé tan rápido. Yo hablé con el pastor: hay que casarme, pastor, hay que casarme huyendo. Amén.
Gloria a Dios. Y por amor a la familia esperé un año, tuve que esperar un año y pico, porque imagínate. Ella estaba estudiando todavía en secundaria. Gloria a Dios. Pero eso es normal, jóvenes que están escuchando, adolescentes. Eso es normal. No vea demonios donde no lo hay. Porque hay gente que le pegan todos los demonios. Es fácil uno culpar a otro. Eso es más fácil, es lo más fácil. ¿Qué hizo Eva? Culpó a la serpiente. Nadie quiere saber de serpiente hoy en día. Pobre serpiente. Con excepciones, hay gente que hasta tienen jaulas y serpientes en su casa, pero ya tú sabes, ahí todo el tiempo con el ojo puesto. Y el hombre culpó a la mujer. Y nosotros los evangélicos, ante cualquier cosa, culpamos a los demonios. Reprendo al diablo. Señor, te reprenda, demonio. No, no es el demonio, eres tú. Es tu carne, tú eres un ser humano. ¿Usted cree que usted es un ángel? ¿Usted cree que usted es un ángel? Los ángeles no sienten porque no tienen lo que tú tienes. Son asexuales, no tienen órganos sexuales. ¿Cómo va a ser un ángel? No tiene nada de eso. No tiene ese paquete. Amén. Ese paquete lo tenemos nosotros. Así que dígale al que está a su lado, no retorce con ese paquete. No juegue con eso. Pastor, ¿y qué yo hago con este paquete? Somételo. Háblale en el nombre de Jesús. Amén. Yo recuerdo que yo viajaba mucho en ese tiempo. Era predicador itinerante. Y yo vivía predicando la palabra, siendo yo un jovencito con amores. Y viajaba a otros países. Tú sabes que cuando uno viaja a un país jovencito, yo con 100, como con 250 libras menos. Jovencito, con una unción, bonito, con cuarto, que siempre Dios me ha bendecido. Y las chicas rodeando a uno, se me llegaba. Yo tenía que salir huyendo y trancarme literalmente en la habitación del hotel donde estaba hospedado. Y decir, Espíritu Santo, o me ayuda o me mata. Así mismo. Amén. Porque la palabra dice que huya de la tentación. Oye bien, eso es lo que la palabra dice. Huye, corre de la tentación. No es que la ande buscando, sino que huya de ella, para evitarse enfermedades del alma. Amén. En una ocasión Pablo estaba diciendo que el mal estaba dentro de él y que él era un miserable. Pero ese texto bíblico nada tiene que ver con la sanidad interior. Pablo estaba todavía luchando con un problema que él tenía de lo que era su pasado. Su pasado antes de entregarse a Cristo. Recuerda que la sanidad interior no es de tu pasado antes de entregarte a Cristo, porque ya Cristo murió por esos pecados, sino de la desobediencia que usted comete después que ya tiene a Cristo. Son dos cosas muy distintas. Por eso Lucas capítulo 4 versículo 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Nota que la palabra de Dios habla de la palabra quebrantar. Quebrantar es quebrar, quebrantar es romper, quebrantar es partir en pedazos. Quebrantar en ese contexto bíblico es debilitar las fuerzas, temores de inseguridades. Personas que arrastran además maldiciones generacionales. Por esa razón necesitamos la sanidad interior y la liberación. Jesús en una ocasión dijo en Juan 8, 31 y 32,
Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. La palabra es la que nos trae liberación. Entonces, ¿cuál es el propósito de la sanidad interior? La sanidad interior está relacionada con la persona y su pasado. Amén. En cuanto a lo que es la vida emocional, en cuanto a eso no hay tiempo, ni hay espacio. Hay cosas que nos afectaron quizás en el pasado, pero que ahora es que Dios te la trae a la luz. Personas que fueron afectadas en su niñez, abusadas en su niñez o desde la niñez. Personas que fueron, ¿verdad?, afectadas en su vida de adulto. Y entonces esas cosas están teniendo repercusión ahora en el presente, ya que tú estás en Cristo Jesús. Salen a la luz ese tipo de cosas. Personas que constantemente hablan mentira de forma a veces que ni ellos mismos se dan cuenta, y hablan mentira ya de forma natural. Y Jesús pagó todo eso en la cruz del Calvario por completo. Él nos sanó y nos liberó por completo, según Isaías 53, del 1 al 5. Pero es de suma importancia que entendamos las distintas etapas de nuestras vidas en las cuales podemos recibir heridas. Y esas distintas etapas son las siguientes. Por ejemplo, en la edad prenatal, todavía tú estás en el vientre. Hay gente que ha recibido heridas desde que estaban en el vientre. Espíritu de rechazo. Quizá la mamá intentó abortar y no pudo. Y ese bebé que está en el vientre, cuando nace con ese espíritu de rechazo. En la adolescencia también, personas pueden ser heridas. También en la edad adulta y también en la etapa matrimonial. Porque ese es el trabajo del enemigo, herirnos. Según Génesis capítulo 3, versículo 15, la palabra dice: y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, el deseo del enemigo es herirte, es herir a las personas en todas sus formas y en todas sus etapas. Él lo intentó con Jesucristo, intentó herir a Jesucristo. Intentó herirlo, hacerlo pecar. Y ese es el intento que Él hace constantemente con nosotros. Todos hemos sido heridos en diferentes etapas de la vida. Y pensamos que al venir a Jesús, en nuestra alma se borrarán esas heridas, y no es así. Tenemos que identificar esas heridas y comenzar, ¿verdad?, a tratarlas. Jesús pagó el precio en la cruz por todos nuestros pecados, pero hay heridas, hay pecados, hay desobediencias que nosotros debemos entregarle a Él, debemos confesarle a Él. Todos hemos sido heridos de una forma u otra. Todos. Por eso el Señor quiere y desea restaurarte por completo. Dios desea restaurarnos por completo. Así que vamos a estar de pies en este momento. No podemos esperar más. Es tiempo de borrar esas heridas. Es tiempo de borrar las heridas. Porque hay gente que piensa: no, hay que darle tiempo al tiempo, porque el tiempo un día borrará esas heridas. No, eso no es así. Cristo es el único, y la palabra de Dios y la unción del Espíritu Santo, que puede hacer que esas heridas sean borradas. No es el pasado, es Cristo Jesús. Así que cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Y dile: Señor Jesús,
esta mañana te doy gracias, porque yo sé que tú me has liberado en la cruz del Calvario. Pero hay cosas en las que yo estoy luchando todavía. Hay cosas que me han sido difíciles yo dejar. No puedo controlar, dígalo, no puedo controlar ciertas áreas de mi vida. Y necesito tu intervención. Necesito tu ayuda. Necesito liberación, sanidad, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Necesito ser libre. Ser libre de toda atadura, de toda influencia.